señorita magistrada, la Fiscalía, no habiendo podido probar en lo absoluto de que ese día 7 de diciembre del 2022 haya existido una reunión entre el que habla, el presidente Pedro Castillo, la premier Betsy Chávez, el ministro del Interior, el señor Huerta, el ministro de Comercio Exterior, el señor Roberto Sánchez, no habiendo podido probar esa reunión, ya no ha podido probar ninguna reunión para por lo menos no acreditar que ha habido delito de conspiración. Entonces, la Fiscalía ahora, en su alegato final, inventa otro hecho. Insinúa que habría un corredor que comunica directamente a la PCM con el despacho presidencial. Expresamente, el señor fiscal ha manifestado lo siguiente aquí, en su alegato final. Abro comillas. Aníbal Torres ha dicho algo muy interesante. Yo, si bien es cierto, era asesor, pero ocupaba mi mismo despacho, y este detalle no es menor, porque tiene que enlazarse con lo que ha señalado en su declaración Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres e incluso Cintia Malpartida. ¿Cuál es? La existencia de un corredor que comunica tanto PCM con el despacho presidencial. ¿Eso qué implica? Implica comunicación, ¿no? O sea, con este invento quiere él demostrar de que ha habido delito de conspiración previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal. El mencionado corredor comunica a la PCM con el Palacio de Gobierno. Allí está. ¿Cómo entramos a la PCM? Por el Jirón Carabaya, de frente a la izquierda, la oficina que yo ocupaba. El día 7 de diciembre del 2022, pasadas las 11, se hace presente el edecán Matkovich, me comunica que me llama el presidente, salgo de la oficina, camino hacia la izquierda hasta la esquina, allí Matkovich me dice, un momentito porque también lo llama la premier, sale la premier, los tres, Matkovich, la premier y yo, recorrimos ese pasadizo, corredor, zaguán, etcétera, como lo llaman, ¿no? Pasamos, ¿a dónde? Al Palacio de Gobierno. O sea, comenzamos a cruzar el gran comedor. De allí un pequeño ambiente que nos comunica ya con el Salón Dorado. Caminamos por el Salón Dorado, los tres, Matkovich adelante. Luego, por supuesto, para entrar a la Sala Quiñones, giramos a la derecha, subimos la escalera e ingresamos a la Sala Quiñones. La ex premier Betsy Chávez, en su declaración del 10 de diciembre del 2022, ante el fiscal, declaración que se ha dado lectura aquí en esta audiencia, dice, al personal de TV Perú les hice pasar por el túnel, el cual es un pasadizo que une a la PCM con el Palacio. En ningún momento está diciendo que el pasadizo une a la PCM no, con el despacho presidencial. Claro que la pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público adultera la verdad? ¿Por qué? Luego, el fiscal afirma que Cintia Malpartida ha ingresado por un pasaje directo al despacho presidencial. Si fuera cierto lo que dice el señor representante del Ministerio Público, ¿cómo es que ella aparece en la cámara 55 del Salón Dorado ingresando conjuntamente con el camarógrafo y Betsy Chávez? Lo que ven ustedes allí. Lo que ven ustedes allí, eso es objetivo, ¿no? Allí, ¿qué se lee debajo de esa toma? Se lee que el 29, que a las 11, que ese día, a las 11:29 minutos y 8 segundos del 7 de diciembre del 2022, se observa a la ex premier Betsy Chávez Chido, a la periodista Cintia Malpartida Guarniz y a un camarógrafo ingresando al despacho presidencial. Por lo tanto, es mentira que se diga que Cintia Malpartida ingresó, ¿no?
de la PCM directamente al despacho presidencial. Eso es imposible. Además, Cintia Malpartida, en su manifestación prestada aquí, en la audiencia del 27 de marzo del 2025, dijo: viene a recibirnos la señora Betsy Chávez y pasamos con ella, nos condujo pues por la PCM primero, nos condujo por un pasadizo raro y luego ya aparecimos en el comedor. Y ya estamos en la sede presidencial por el lado donde se entra para las actividades del presidente y luego doblamos a la derecha, por supuesto doblan a la derecha y entran al Salón Quiñones. La pregunta es, ¿por qué el representante del Ministerio Público adultera la declaración de Cintia Malpartida? Eso hay que preguntarnos por qué. Porque la justicia se tiene que administrar de acuerdo a la verdad, no inventando pruebas. En mi declaración he dicho lo que ya acabé de manifestar. De manera que ninguno de los tres, ¿no? Hemos dicho que hemos ingresado directamente por este callejón, ¿no?, de la PCM al despacho presidencial. Ninguno. ¿De dónde saca eso el ministro de imputarnos que los tres? Y todavía dice que nos hemos reunido ahí en ese pasadizo. En ese pasadizo hemos estado con el edecán. Y claro, ya se ha explicado desde el punto de vista jurídico, ¿no?, especialmente ahora mismo por la defensa de la señora Betsy Chávez, ¿no?, que una reunión para conspiración de rebelión no se puede hacer minutos antes de la lectura del discurso. Y eso lo dice Zaffaroni. Dice: la conspiración para cometer delito de rebelión es un acto preparatorio excepcionalmente típico. Se supone que se trata de un acuerdo con cierto grado de premeditación. Es decir, que es un ponerse de acuerdo, que obviamente las circunstancias del caso, sin previo aviso y sorpresivamente, no puede existir, sin perjuicio de que tampoco existió ni podía existir rebelión, es decir, un alzamiento en armas. No existe, pues, una comunicación directa entre la PCM y el despacho presidencial. El Ministerio Público en su alegato final me imputa ese hecho imaginario, inexistente, falso, simulado, a sabiendas de que no existe, con el único fin de atribuirme el delito de conspiración para rebelión, que no he cometido. Además, este hecho falso es ajeno al debate realizado en este juicio. El fiscal no lo ha ofrecido con medio de prueba alguna presentado en su oportunidad, tampoco lo ha ofrecido como nueva prueba. Si existiera ese corredor directo, yo lo habría mostrado pues con planos, con fotografías, qué sé yo, con algún croquis, y no como el señor fiscal con una simple insinuación. Y ya, eso ya es un indicio. No, señores magistrados, los indicios, como lo señala el propio Código Procesal Penal, se tienen que analizar de acuerdo a los principios de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, y no con simples insinuaciones. Además, el representante del Ministerio Público en el requerimiento acusatorio también me imputa que he redactado el mensaje leído por el presidente en un CPU ubicado en el interior del despacho contiguo al despacho presidencial. Pero en el informe pericial 322 que vamos a ver ahora, y en el alegato final del señor fiscal, se afirma que el mensaje se encontró en la oficina de asesores de Palacio de Gobierno. Así se ha probado. En el informe pericial 326 del 2023 del perito de la Fiscalía, Arturo Lazarte Vilcamango, consta lo siguiente. Dice: objeto de la pericia: realizar la extracción de evidencias digitales vinculada a los hechos de investigación, esto es, a los actos preparatorios y o ejecutivos del delito de rebelión mediante el alzamiento en armas, cuya presunta comisión se atribuye a Castillo, Betsy, Huerta, Roberto Sánchez. ¿Y qué dice en la conclusión? Allí, en la página 903 del tomo 4 del cuaderno, ¿no?, de prueba documental del Ministerio Público. No. La conclusión dice:
existen 26.104 archivos de tipo documento. Asimismo, y de acuerdo a lo indicado en el objeto pericial, no se encontró información relevante a criterio del perito dentro del rango de la fecha indicada, ni archivos relacionados al presunto hecho materia de investigación. Por supuesto que no me cabe duda que en la sentencia que ustedes dicten en la motivación tienen que hacer constar esta verdad, porque siempre la Fiscalía se ha estado basando en este peritaje número 326. ¿Qué prueba? ¿Qué acredita este peritaje? Que el mensaje ha sido encontrado en una computadora de la oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno, no en la oficina de la PCM. La oficina de asesores del Palacio de Gobierno y la oficina de asesores de la PCM son dos lugares distintos y distantes, como está demostrado allí. Son distintos, ¿no? Y son distantes. La oficina de asesores de la PCM está directamente entrando allí por el Jirón Carabaya. La oficina del gabinete de asesores se encuentra al otro extremo, más allá de la sala del gabinete de asesores del presidente. El testigo Matkovich, edecán del presidente, en su declaración del 25 de febrero del 2023, ¿no?, quien vino y declaró aquí y dijo que cuando le preguntaban si es cierto tal cosa, pues, ¿qué ha dicho usted en su declaración tal? Ah, sí lo he dicho, sí, es cierto. Y así lo repetía aquí en su declaración. ¿Qué dijo? A la pregunta 15, para que diga, si el día 7 de diciembre del 2022 la persona de Luis Alberto Mendieta Garibondo se encontraba presente en la sede del Palacio en el área donde usted labora, dijo, el señor Mendieta tenía su oficina que estaba fuera del ambiente del despacho, que se ingresa por el pasadizo negro, el cual ingresa al despacho presidencial. Lo hace por una puerta de la sala de decanes. Lo hace por una puerta de la sala de decanes. No lo hace por el Salón Dorado porque está al otro extremo. Y ese día lo vi ingresar al despacho presidencial. No, y ese día no lo vi ingresar al despacho presidencial. Estoy leyendo textualmente lo que dijo. El señor Mendieta sí estuvo presente en el momento que me fue a buscar. Sigue Matkovich. La pregunta 16, para que diga, estando a sus respuestas anteriores, ¿qué tiene que decir a lo señalado por el señor Luis Alberto Mendieta Garibondo cuando señala que entregó al edecán un discurso elaborado por él? Dijo, que es cierto. El señor Mendieta llegó al ambiente de decanes y me dijo que quería hablar con el presidente y yo le anuncié y el presidente me dijo que quería. Y el señor Mendieta me dijo que quería entregar un folder Manila con documentos diciéndome que era la última versión y que le entregara al presidente. Y yo entregué y le dije al presidente que le enviaba el señor Mendieta. Y el presidente me dijo que lo deje en el escritorio. Y yo lo dejé allí y salí del despacho. Quiero agregar que al momento de entregar el discurso se encontraban dos ministros y la premier. Luego el señor Mendieta me dijo que iba a estar en su oficina por si llamaba el señor presidente. Pregunta 19. Para que diga, ¿llegó a ver usted quién alcanzó el discurso que leyó el presidente Castillo Terrones en su mensaje a la nación el día 7 de diciembre del 2022? No, esto es ya la declaración de Cintia Malpartida. Cintia Malpartida, ¿no?, que declaró el 3 de marzo del 2023, ¿no? Para que diga, ¿llegó a ver usted quién le alcanzó el discurso que leyó el presidente Castillo Terrones en su mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022? Dijo, no vi quién entregó el discurso. Yo lo que recuerdo es que él tenía un folder Manila sin inscripción en su escritorio. Y desde ese
y de ese folder sacó el discurso que luego leyó en el mensaje a la nación. No llegué a ver quién se lo alcanzó. Eso es lo que dice Cintia Malpartida en su declaración. Claro que calla el señor representante del Ministerio Público. Conclusión, el mensaje no salió de la PCM, sino de la oficina del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, como lo acredita este peritaje número 326 y como lo menciona, ¿no?, en su alegato final el señor fiscal. Pero aquí también hay que ser presente lo siguiente: la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Roberto Sánchez Palomino contra el auto de primera instancia que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción, dice allí, después de mencionar que el señor Sánchez ingresó a la oficina del señor Mendieta el día 7 de diciembre del 2022. Después de eso, la sala que dice: la reunión que mantuvo el 6 de diciembre en la oficina Luis Mendieta no revela en sí misma la realización de una conducta concreta en actos de preparación o de inicial ejecución de la interrupción violenta del orden constitucional. Eso es lo que dice la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La causa contra Roberto Sánchez, por supuesto, fue sobreseída, como tenía que ser. Yo no he visitado la oficina del señor Mendieta, ni he mantenido ninguna reunión con él, ni el día 6, ni el día 7, ni en fechas anteriores. Si no, ya lo hubiese presentado, pues, el representante del Ministerio Público. Pero la verdad es que no he estado en esa oficina, ni me he reunido con el señor Mendieta. No se ha encontrado la menor seña o indicio sobre la redacción del referido mensaje por mi persona. Pero el mensaje es el mensaje DOC. Carece de contenido. No tiene contenido. Nadie lo sabe. No lo sabe el señor fiscal, sino que no lo dice. Nadie lo sabe. Carece de contenido. El contenido del mensaje del presidente, eso sí, todo lo hemos escuchado. No hay ninguna semejanza sobre el archivo mensaje DOC sin contenido y el mensaje o discurso o proclama del presidente. La Fiscalía compara el mensaje DOC sin contenido, o sea, compara la nada con el mensaje del presidente. O sea, la Fiscalía ha superado ya toda argumentación metafísica. Ya es algo que se encuentra fuera de todo razonamiento de todo ser humano que se encuentra en su sano juicio. Mensaje no hay. Hay el mensaje DOC. Todavía, con el hecho de que el señor representante del Ministerio Público les dijo a ustedes que al escribir el mensaje eso no se ha grabado después de haberse terminado la escritura del mensaje. Eso es lo que les manifestó. Dice que así es siempre, que primero no se graba un título, que primero no, sino que se graba el título y el contenido y recién allí se puede determinar en qué momento no se ha grabado o qué duración tiene eso. Eso es solamente parte de la verdad, ¿no? La verdad es otra, la que conocen todos y los que todos estamos aquí, todos los que somos abogados aquí. Escribimos en computadora, grabamos el nombre del mensaje, o sea, el nombre del documento, decimos demanda, decimos alegato, decimos pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después continuamos la escritura, ¿para qué? Para que no se borre, no se vaya a borrar. Y seguramente que ustedes hacen lo mismo cuando redactan su sentencia. De manera que el señor representante del Ministerio Público siempre faltando a la verdad. Pero ahora analicemos la pericia número 17 del mismo perito Vilcatoma. En la pericia 326 se afirma que el mensaje DOC fue creado el 6 de diciembre del 2022 a las 22:52 y que fue modificado el 7 de diciembre del 2022 a las 6:42. Como en esta hora, a las 6:42, yo me encontraba en mi casa, y está probado aquí que yo ese día ingreso a trabajar en la oficina, ¿no?, del gabinete de asesores a las 8:12. Eso está probado con el registro
¿no?, de ingreso a la PCM, como es falsa esa imputación que me hacía la Fiscalía de haber modificado el mensaje DOC a las 6:42 del 7 de diciembre del 2022, la Fiscalía ofrece y admite otra pericia, y se admite otra pericia, las 017, que corrige a la 326. La pericia 017 concluye que de acuerdo al meridiano de Greenwich para el Perú existe una diferencia de 5 horas más, por lo que la hora 6:42 del día 7 de diciembre del 2022 corresponde a las 11:42. Está probado que el presidente comenzó a dar lectura de su discurso a las 11:40. De acuerdo a la pericia 017, mientras el presidente leía su discurso, lo estaban modificando. Prueba evidente que el mencionado mensaje DOC no tiene nada que ver con el leído por el presidente. Según la Fiscalía, el meridiano de Greenwich modifica el horario, valga la redundancia, de modificación del mensaje. Modifica el horario de modificación del mensaje. Pero no el de su creación, el 6 de diciembre del 2022 a las 22:52, o según otra acta, a las 22:58. El meridiano de Greenwich, señores magistrados, es el estándar universal del tiempo, que por ser una ley física es universal e intemporal, que a nadie en el mundo no se le ocurriría modificar porque es imposible. Pero aquí, en el Perú, el señor fiscal puede modificar el meridiano de Greenwich arbitrariamente para hacer una falsa imputación. De acuerdo a este meridiano, la hora de creación del mensaje, como se dice en una de las actas, fue a las 22:52 del 6 de diciembre del 2022. Corresponde esa hora de las 22:52 del día 6 de diciembre del 2022, corresponde a las 3:52 del día 7 de diciembre del 2022, momento en que yo me encontraba durmiendo en mi casa. Ustedes tienen que valorar en la motivación de su sentencia que dicten, porque la inferencia jurídica la tienen que realizar de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a la experiencia, como lo dice el propio Código Procesal Penal. Del acta de información de fojas espejo, no, de fojas 917 del cuaderno de pruebas, que aparece. Y esta acta ha servido de insumo para la pericia 326. Consta que el mensaje DOC ha sido creado el 6 de diciembre del 2022 a las 22:58 minutos y 2 segundos. Si como está probado aquí, que yo ese día salgo del despacho presidencial a las 23:03 minutos, el mensaje habría sido redactado en menos de 5 minutos. En el supuesto negado que yo me hubiese encontrado a esa hora en la oficina del gabinete de asesores del Palacio de Gobierno, lo cual no es cierto. Esto de que haya sido redactado en menos de 5 minutos, nadie lo puede creer, ninguna persona que se encuentra en su sano juicio no lo puede creer. Sobre la reunión del día 12 del 2022, el fiscal en su alegato dice que el 6/12/22, o sea, el 6 de diciembre del 2022, me reuní con el presidente y la premier en el despacho presidencial desde las 21:49 hasta las 23:03 minutos. Y que ese archivo, el mensaje DOC, sin contenido, fue creado el 6 de diciembre del 2022 en la oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno, ¿no? A las 22:52. O sea, cuando yo me encontraba en el despacho presidencial, el fiscal concluye que a esa misma hora, cuando yo me encontraba en el despacho presidencial, también estaba en la oficina del Gabinete de Asesores redactando el mensaje. Por supuesto que eso es una falsedad
y es una falsedad absoluta para todo el mundo, por el hecho de que no podía estar yo en el mismo lugar y a la misma hora, porque no tengo el don de la ubicuidad, ni Cristo tuvo el don de la ubicuidad. Pero el señor fiscal, imagina pues, que yo, como me encontraba en el despacho presidencial, también redactaba el mensaje en la oficina del gabinete de asesores, ¿no? Del señor presidente. Además, por supuesto, quiero subrayar que está probado que ese día yo no he ingresado a la oficina del gabinete de asesores del Palacio, simplemente porque no he ingresado pues a esa oficina ni ese día ni en días anteriores. Esa es la verdad. Sino que prueben por lo contrario, no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque no me he reunido con el señor Mendieta en esa oficina. El fiscal pone en duda que el 6 de diciembre del 2022 ¿no? Haya analizado los votos a favor y en contra de la vacancia, que eso nomás no se ha podido hacer allí. Hemos estado reunidos allí, porque yo hablo con la verdad en la mano. El señor presidente, la premier y yo, por las razones de que me hizo llamar el señor presidente, no, ya aquí lo he explicado en mi declaración en forma extensa anteriormente y no la tengo que variar, ¿no? Hemos hablado allí sobre la vacancia del día siguiente, a las 3 de la tarde, ¿no? Pero el mayor tiempo, y yo diría prácticamente la totalidad del tiempo, lo hemos utilizado en contabilizar los votos a favor y en contra de la vacancia de cada una de las bancadas del Congreso. Claro que en algunas era fácil, ¿no? Por ejemplo, en Fuerza Popular era fácil, la mayoría iba a votar a favor de la vacancia. Pero es que en toda agrupación política existe también personas decentes, personas honestas, que había la duda de que si podían votar en favor o en contra. En otras era mucho más difícil. Por ejemplo, la bancada de Perú Libre, que se había dividido. Pero que también ha cuestionado el señor representante del Ministerio Público el croquis de distribución de ambientes para el ingreso al despacho presidencial, ¿no? El fiscal admite que el croquis fue encontrado y que fue redactado con posterioridad al 7 de diciembre del 2022. Sin embargo, le da un sentido que no corresponde a la realidad ni a las pruebas obrantes en autos. El croquis fue confeccionado muchos meses después del 7 de diciembre del 2022, conjuntamente con mi asistente, que también se desempeñó como asesor en el gabinete de la PCM, el señor Rafael Sotelo. Y se hizo ese croquis para aclarar lo falso que se estaba manifestando en toda la investigación fiscal y en este proceso, diciendo que al despacho presidencial se ingresa directamente, como Pedro a su casa. Ese croquis nos dice cómo se ingresa al despacho presidencial, los controles que hay que pasar para ingresar al despacho presidencial. Se hizo con el objeto, no de aclarar, no de ocultar, de explicar, no de encubrir. Si el croquis tuviera algún valor incriminatorio, la Fiscalía la habría presentado acompañando una pericia que sostenga, ¿no?, las insinuaciones que menciona. No ha presentado nada. ¿Cómo va a subsumir, no, el croquis, el acto de redactar ese croquis, cómo lo va a subsumir en el supuesto normativo de los artículos 346 y 349, delitos de rebelión y delitos de conspiración para rebelión? El proceso penal exige lealtad procesal y respeto al principio de congruencia. No se puede reinterpretar un croquis explicativo como si fuera una prueba incriminatoria, ni introducir conexiones inexistentes entre los despachos para simular apariencias de verdad. La verdad procesal no se construye sobre la base de sospechas, sino, señores magistrados, como sabemos, la verdad procesal se construye con hechos probados y con la ley. Sobre mis expresiones similares, ¿no?, en el mensaje leído por el señor presidente. Bueno, algunas expresiones, por ejemplo, que se dice que el poder radica en el pueblo. ¿Eso está en la Constitución? Todos los abogados aquí presentes sabemos que eso está en la Constitución, ¿no?
Y además los magistrados todavía más, porque el artículo 138 de la Constitución dice que el magistrado administra justicia de acuerdo a los hechos, a las pruebas, y si encuentra que hay contradicción entre la Constitución y la ley, tiene que preferir la Constitución, ¿no? La Asamblea Constituyente, todo el que ha estudiado derecho sabe que es una Asamblea Constituyente. Cuando fueron a mi casa, un fiscal encontró el discurso sobre la Asamblea Constituyente que está aquí en el cuaderno de prueba documental de la Fiscalía. Lo estrujó contra su pecho allí como en un son de alegría de que encontró la prueba del delito. Cuando vi eso, ya me di cuenta. ¿Qué conocimiento tenía sobre eso? Por supuesto ninguno, no dije nada. ¿Y qué hice? Presenté la currícula de todas las facultades de Derecho de Lima en donde está el tema de la Asamblea Constituyente. Y el Perú ha tenido 12 asambleas constituyentes con diversos nombres, con el nombre de Asamblea Constituyente, de Congreso Democrático Constituyente, ¿no? Que son nombres, pero son asambleas constituyentes que han dado lugar a cada una de las 12 constituciones que hemos tenido en el Perú. Pero luego el señor fiscal dice en su alegato, ¿no? Se refiere al mensaje presidencial, se ve reforzado con el proyecto Ley 3570-22, cuya finalidad es generar una nueva constitución. Al respecto, sobre lo que dice el señor fiscal, tengo que manifestar que este proyecto de ley versa, y leo el título expresamente, proyecto de ley que deroga la ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadano. Este proyecto, como todos los proyectos, son aprobados por el Consejo de Ministros. No es un proyecto que yo me voy y lo presento al Congreso. Son aprobados por el Consejo de Ministros. Y se solicitó allí cuestión de confianza. La cuestión de confianza, señores magistrados, es aprobada por el Consejo de Ministros. Este proyecto fue rechazado por la Junta Directiva del Congreso. Y allí terminó la cuestión. Y no insistimos más. Pero este proyecto es plenamente constitucional. Porque con esta ley ordinaria que modificaron la Constitución, suprime la democracia directa que tienen los ciudadanos y que está previsto en el artículo 31 de la Constitución. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, ¿no? Pero eso se ha suprimido con una simple ley, ¿no? Y la misma Constitución establece que se pueden presentar proyectos de ley sobre cualquier norma con rango de ley. Y las normas con rango de ley están señaladas allí en el artículo 200, inciso cuarto de la Constitución. Allí están las normas. Contra todas esas normas procede, ¿no? La cuestión de confianza. Pero aquí el Congreso de la República suprimió eso con una simple ley. Con una simple ley. Y el Tribunal Constitucional validó esa supresión. Por eso es que juristas reconocidos, y el Perú dice que el Tribunal Constitucional es un apéndice del Congreso de la República. Ustedes decidirán aquí, evaluarán este hecho, ¿no? Ajustándose a la ley. Ustedes encuentran allí la enorme contradicción más grande que el Monte Everest, que con una simple ley modifican la Constitución, suprimiendo el referéndum porque tienen un miedo terrible, ¿no? Que esto se pueda convocar a un referéndum y la población vote por el referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Sobre otras expresiones similares, por ejemplo, con relación a los periodistas, ¿no? Bueno, con relación a los periodistas, todos han hablado y hay expresiones allí de un periodista americano que se repite en todas partes y se repite aquí. Y lo he demostrado en autos, cómo se han hecho esas repeticiones en muchos medios. Por supuesto que desinforman a la población, esa es la verdad. Y más todavía la prensa que estaba allí coludida con el Congreso de la República para vacar al presidente de la República desde el día mismo en que juramentó el cargo. Eso nadie lo puede negar, eso es verdad.
El fiscal expresa que rechazo el modelo democrático al pronunciarme sobre una nueva constitución, que mi postura es cuestionable bajo un punto de vista en el presente caso. La Fiscalía es contraria a la nueva Constitución. Yo soy favorable a una nueva Constitución. Son dos posiciones políticas. Esto es una prueba más que evidente de que este proceso no es otra cosa que una persecución política en mi contra por parte de la Fiscalía, porque considera que soy su adversario al pronunciarme a favor de una asamblea constituyente. Sobre el falso abrazo, ya se ha mencionado, no me voy a extender, eso es falso absolutamente. La señorita Cintia Malpartida habla de ese abrazo, pero también cuando declaró aquí frente a ustedes dijo que se excedió en lo que a mí se había pronunciado, ¿no? Dijo eso. Y además está probado que el ministro de Defensa, Bobbio, manifestó que él no ha visto el abrazo estando ahí presente. E igual, no, el ministro del Interior, Huerta, manifestó igual, no ha visto el abrazo estando ahí presente. La verdad es que si el presidente lee en su discurso y dice que va a cerrar el Congreso, eso lo descuadra, lo desbarata cualquiera. Entonces yo inmediatamente me acerqué y le dije, ¿has coordinado con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Policiales? Me manifestó, no se preocupe, doctor. Me regresé donde el ministro Huerta, porque con él hemos escuchado, ¿no?, el mensaje allí conjuntamente con Bobbio, ¿no? Y le pregunto, ¿y van a intervenir el Congreso? Me dice que no sabía. Y el ministro Bobbio me dice, a mí no me han dicho nada. Eso es lo que me manifestó Bobbio. Entonces ya yo determiné que no se trataba de un golpe de Estado, ¿no? Y por lo tanto, no había delito. Pero sí, por supuesto, al haber pronunciado eso estaba contraviniendo la Constitución y por lo tanto el Congreso podía someterlo a proceso, pero el Congreso no lo vacó violando la Constitución y violando su propio reglamento. Sobre el informe pericial del análisis digital forense 295-2023 sobre la carta asilo, ¿no? Allí ¿qué consta? En la carta asilo consta mi renuncia a ejercer el cargo de jefe del gabinete de asesores. Y tengas en cuenta de que yo no era ministro de allí, yo conozco perfectamente mis derechos. Yo no era ministro, yo era trabajador administrativo. Aquí la Fiscalía, sin prueba alguna, ha manifestado que el registro de la solicitud a México sobre asilo habría sido modificado. Miente porque no ha presentado ninguna prueba al respecto. No, así no se actúa en un proceso penal. El informe identifica únicamente un archivo, imagen 2022-1208, 881-301-91 PDF, cuya naturaleza es inequívoca. Se trata de un archivo PDF que contiene una imagen digitalizada. Es decir, no se trata de un documento editable, sino de una imagen estática almacenada en disco duro. Torres, ahorita termino. Sí, se ha excedido mucho Sí. más de lo que le hemos concedido. Sí. Así que por favor vaya concluyendo, ¿sí? Sí, voy a concluir, ¿no? De manera que no ha probado de que ese descargue que se ha hecho, ¿no?, de los medios de publicación, especialmente del comercio, a la computadora de mi hijo, eso ya considere que se haya modificado. No se ha modificado, ni se ha podido modificar, porque no es un archivo Word. Pero finalmente, para terminar, sobre el documento incautado por la Fiscalía en mi casa, ¿no? Este documento que data del 2018, donde se habla de la reestructuración de la PCM, de la destitución de Vizcarra, de la disolución del Congreso. Está demostrado y es un hecho histórico que nadie también lo puede modificar, que el CNM, su modificación a la Junta Nacional de Justicia fue el 10 de enero del 2019. Que el fiscal Chávarri fue destituido el 2 de febrero del 2021, que el Congreso fue disuelto por el presidente Vizcarra el 30 de enero del 2019, ¿no? Allí,
¿Qué hizo la Fiscalía con esto? Se practicó, por supuesto, una pericia grafológica por mi parte y se demostró que las 3 escrituras que existen en esa hoja no me pertenecen. ¿Pero qué hizo la Fiscalía? Para terminar, ¿qué hizo? Lo que hizo es presentarlo a la prensa, presentarlo al comercio, se puede poner al comercio. ¿Para qué? Para decir, se encontró en la casa de Aníbal Torres la prueba de la rebelión. Entonces, esa es la prueba de la rebelión. Ahí está, en primera página del comercio. Ahí lo ven ustedes. Que todo el mundo lo vea. Así actúa la prensa. Así falsea la verdad la prensa. Así difama el Ministerio Público conjuntamente con la prensa. Yo he sido víctima de difamación del Ministerio Público conjuntamente con la prensa y he sido víctima de calumnia aquí en este proceso porque ante la autoridad me está imputando una serie de hechos falsos. Que el presidente pidió seguridad para mi casa. Yo no lo he solicitado. ¿Ha probado que yo lo he solicitado? ¿Ha probado que yo he aceptado tal seguridad? ¿Ha probado que han dado seguridad a mi casa? En ningún momento. En ningún momento. En todo caso, eso lo tendrían que preguntar al señor presidente por qué pidió esa seguridad. Ahora, no tengo tiempo sobre la responsabilidad civil, pero eso sí debo indicarles que allí no hay una acción por mi parte que haya causado el daño. No se ha demostrado el daño. La Fiscalía en su alegato habla de daño extrapatrimonial. No ha demostrado quién ha sufrido el padecimiento de espíritu, el dolor en su alma, por lo que Castillo no ha leído ese discurso. El dolor lo siente el pueblo hasta ahora porque le han quitado su presidente que ha elegido no legítimamente y no ha demostrado ningún nexo de causalidad. ¿Cuál nexo de causalidad? No, ningún factor de atribución. ¿Cuál dolo podrían demostrar de mi parte? No, sí, yo no he participado en esos hechos que aquí he mencionado. Muchísimas gracias, señores magistrados. Por estas razones, pero sí concluyo pidiendo, por supuesto, ser absuelto de la acusación penal y también de la responsabilidad civil. Muchas gracias.